Uno, cuando el absceso es simple, que mide menos de 5 centímetros. Dos, cuando es un absceso de más de 5 centímetros o es un abscesos múltiples o hay fiebre o ya hay celulitis perilesional, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahorita. Y tres, ya es la recurrencia. Pero bueno, recordándole ayer que vimos en los abscesos simples, pues bueno, ahí es donde está indicado el drenaje. Sí, el drenaje, las medidas de higiene y las medidas y el antibiótico tópico. Ahora, si es un absceso de más de 5 centímetros, hay fiebre, celulitis, aquí vamos a utilizar ya tratamiento vía oral, además del tópico. Vamos a utilizar de primera elección la dicloxacilina, trimethoprim con sulfamethoxazol y acitromicina. La bibliografía menciona muchos otros como la rifampicina, pero yo no estoy seguro que aquí se comercialice solo la rifampicina. Siempre acuérdense que para tuberculosis ya está el Totval o así que ya viene pues con las otras cosas. Pero también tenemos eritro, minociclina, cipro, incluso la dapsona, que esta pues acuérdense que es muy utilizada para lepra y lo estuvo comentando también mi compañera Karen, que en el caso de la foliculitis pues es una opción, ¿verdad? Pero pues creo que son opciones ya muy reservadas. Y levamisol. Y pues aquí les dejo las dosis, ¿verdad? En el caso del trimethoprim, 800, 400, 2 veces por día, entre 10 a 20 días. Y la citromicina, 500 miligramos por día, por 3 días. Como dice mi compañera Karen, la cajita ya viene con 3 cápsulas de 500 para completar el tratamiento. Y esta suele usarse como profiláctico en las recurrencias, misma dosis, una vez por semana, por 3 meses, para los pacientes que tienen cuadros recurrentes, o sea, 4 cuadros de furunculosis en un año. Este es un paciente con recurrencia. Ahora, por último, vamos a comentar el tratamiento en pacientes con recurrencia o múltiples. ¿Por qué el paciente va a tener recurrencia? Pues porque está infectado por una bacteria o si bien más resistente como lo es el Staphylococcus meticillin resistente o bien porque está colonizado él y su familia. Entonces, en estos pacientes vamos a girar el tratamiento en 3 esferas, en la antibiótico-terapia, en la descontaminación y la descolonización que les voy a describir cada una. Antibiótico-terapia, utilizamos de primera elección clindamicina o trimethoprim con sulfamethoxazol y doxiciclina por lo menos una semana. La descontaminación se va a tratar de, pues como su nombre le indica, descontaminar todas las áreas, tanto de la casa como del cuerpo mismo, para asegurar que se vaya erradicando el estafilococo. Entonces, hay que lavar ropas de cama, hay que lavar superficies, todo con lo que está en contacto el paciente y se utiliza la clorhexidina según la bibliografía, el 4%, para colocarse en superficies corporales, sobre todo manos, ¿sí? Y que esto no solamente lo tiene que usar el paciente, sino toda la familia. Y la descolonización, aquí propiamente ya se trata de erradicar el estafilococo, y aquí son 3 cosas las que se tienen que hacer. Además de la clorhexidina que uno se va a estar aplicando por 21 días, hay que utilizar antibiótico tópico nasal, que es la mupirocina, por 5 días. Pero ustedes me van a preguntar, pero pues, ¿qué tiene que ver la nariz si probablemente yo no tenga furunculosis en la nariz? Bueno, es que el paciente tiene una colonización general en el organismo y la nariz, las fosas nasales, es una zona en la cual el estafilococo le gusta mucho estar. Entonces, pues hay que erradicarlo de aquí porque luego pues te lo inoculas a otros lados, etc. Además, el tratamiento vía oral, que en este caso, como les dije, era la clindamicina, y esta es la dosis, 1800 o 2400 miligramos por 21 días. ¿Sí? Esos son los 3 pilares en los que gira el tratamiento. Y ya por último, vamos a ver, ya vimos esas 3 formas del tratamiento, pero ¿qué pasa si hay un paciente grave? O sea, un paciente que ya tiene furunculosis generalizada y que este paciente ya está afectado sistémicamente, ya tiene síntomas como fiebre y síntomas vegetativos. Incluso si es un caso muy grave, pues el paciente puede caer incluso en shock. Entonces, pues bueno, esto ya se atiende en hospital, hay que pasar medicamento intravenoso, ¿sí? Y si el paciente tiene Staphylococcus meticillin resistente, pues acuérdense que el tratamiento de elección es la vancomicina, 1 a 2 gramos intravenosa, varias dosis, pues estos son esquemas ya de hospital propiamente, esto ya no es ambulatorio.
Y pues esto sería todo, doctor, de furunculosis. Bien. ¿Preguntas para Sergio? Alexis, ¿dudas? Yo tengo una. Sí. Sí, ¿Cómo te llamas? Soy Orlando. Orlando, sí. ¿Qué tan común o qué tan frecuente es que se complique esta furunculosis? O sea, para que llegue a fiebre, llegue a complicarse, llegue a internar un paciente por eso. ¿Qué tal, pues Alexis? las cifras no las tengo en específico porque en realidad busqué muchas bibliografías y la información de furunculosis es muy reducida en todas. No vienen cifras como tal, pero pues yo a lo que leí, no es tan común que el paciente se complique ya muy grave, porque, o sea, eso ya es después de que el paciente o bien está descuidado o bien no está siguiendo como tal el tratamiento. Entonces yo creo que no es tan común, no sé qué nos pueda aportar, doctor. Sí, mira, realmente no es tan común que esté hospitalizado porque la furunculosis es muy dolorosa, ¿sí? Y casi sí se puede acompañar con fiebre, con temperatura, dolor muy fuerte que discapacita al paciente. Incluso donde lo tenga el paciente puede haber ganglios infartados, aumentados de volumen. Si es en una mano en la axila, si es una extremidad inferior, trae ganglios en la ingle, ¿sí? Entonces, pero con un buen tratamiento generalmente cede el problema y casi siempre es ambulatoria. Entonces, para que un paciente se interne es porque o está muy mal manejado o porque el paciente de plano es muy descuidado y se deja y se deja y se deja y se le está complicando. Pero no, generalmente no, ¿eh? Y muchos de estos pacientes que tienen un furúnculo, tarde o temprano llega a madurar y revienta y reventando en forma espontánea con el movimiento que tienen los músculos, el movimiento que tienen los músculos de su región, van eliminando parte de la pus y el paciente siente alivio una vez que empieza a drenar, incluso hasta por sí solo. ¿Eh? Entonces, no, generalmente es ambulatoria, ¿ok? Bien, otra pregunta que tengan dudas. Yo, doctor Juan Carlos, Sí, ¿cómo te llamas? Juan Carlos. Oh, no se escucha. ¿Cómo? Me llamo Juan Carlos, doctor. Ah, Juan Carlos, bien. ¿Qué pregunta? Sí. Es que mencionaba la literatura acerca de una infección por pseudomonas que también podía causar furunculosis. Quería saber Sí, cuál era el tratamiento en este caso. sí. ¿Qué dices? Pues yo lo que leí, en ningún caso, bueno, del 10% restante, pudiera ser que por pseudomonas, pero no es tan común como en la foliculitis, que pues ahí sí se especifica mucho. Pero si se llegara a dar el caso, pues hay que dar un antibiótico antipseudomona, que podría ser las, ¿Septasedima? mm, sí, algunas cefalosporinas de tercera o los penems, las carbapenemasas, le podrían servir a pseudomonas. Me agarras fuera de base porque pues eso no viene como tal, pero pues es lo que yo inferiría. No, pero mira, es muy raro que la pseudomona haga algún furúnculo, ¿sí? Generalmente puede hacer. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un furúnculo y una foliculitis? El furúnculo, perdón, es Sí, doloroso, es sí, más amplia la lesión, sí. el contenido es más espeso, hay tejido necrótico perilesional y abarca más áreas profundas de la piel. Sí, así es. Y el número de lesiones, la foliculitis generalmente son muchas, decenas, que incluso no las pueden llegar a contar. Donde vean lesiones de foliculitis, que digan, las voy a contar qué número de foliculitis. Sí, en ocasiones puede traer 20, 30, que ustedes se las cuento, pero la mayoría no, son muchas que dicen, no, pues ni para qué las cuento, no voy a tener tiempo para contarlas. Y la furunculosis generalmente es lesión única o vienen dos, o es muy raro que haya más de 3 lesiones en la furunculosis, ¿sí? Pero no, generalmente es el estafilococo, ¿ok? ¿Qué tiene el estafilococo? Que hace lesión localizada, profunda. ¿Qué hace el estreptococo?
que generalmente es lesión superficial y diseminada, que lo que vamos a ver ahorita más adelante, creo que sigue erisipela. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Bien. Entonces ya concluimos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno. Bueno, pues vamos a empezar a ver qué sigue. Sigue erisipela. Sí, ¿quién va a dar el tema? Yo, Luis Luna. Ok, Luis. Ok, ahí voy. Si comparamos el número de frecuencia de foliculitis con furunculosis, yo creo que llegaremos a ver 10 foliculitis por una o dos furunculosis, para darles una idea de la frecuencia entre foliculitis y furunculosis. Una pregunta, ¿cuál es la infección más común en la piel de origen bacteriano? ¿Cuál es la solución que, doctor? ¿El impétigo, doctor? Sí, la infección bacteriana más común en la piel. Efectivamente, el impétigo, ¿sí? Pues en niños, ¿o no? Y especialmente niños, ¿sí? Si vamos, ¿cuáles las infecciones bacterianas más comunes en general? Pues de las bacterianas en los niños. Pero, por ejemplo, el acné, que también es una infección, parte de la infección, hay muchos mecanismos involucrados en el acné, pues también la infección es muy común. Yo creo que si vamos entre acné e impétigo, pues es mucho más común el acné. Entonces, en adolescentes o adultos, el acné. Pero en niños, el impétigo es la infección más común de origen bacteriano. Y efectivamente, todo este tipo de pacientes con foliculitis, con impétigo o con furunculosis, apliquen mupirocina a nivel de las fosas nasales, porque en ese lugar funciona como reservorio, ¿sí? Entonces, aparte del tratamiento tópico y sistémico y tópico en las lesiones donde tenga el daño, agreguen, aunque no haya sea sintomático de vías respiratorias, agreguen algo de mupirocina en la fosa nasal, ¿sí? Sin que le moleste en la entrada, que se las ingenien, pero que en la entrada de la fosa nasal apliquen alrededor por unos 5 o 7 días mupirocina, ¿ok? Bien. ¿Listo, Luis? Sí. Ok. Bueno, ok, vamos a ver erisipela. Sí, Y primero hay que definirla. Entonces tenemos que va a ser una lesión dermoepidérmica, ya estamos hablando de los componentes que va a abarcar la lesión, de rápido avance, producido por estreptococo beta hemolítico del grupo A, o sea, Piógenes, principalmente. Ahorita vamos a ver otros que lo pueden causar. Bueno, ¿cómo va a entrar o cómo se va a dar esta infección? Pues va a penetrar por una solución de continuidad, ya sea por una pequeña cortada que podemos ocasionar nosotros, o bien, por ejemplo, lo relaciona mucho con la tiña pedis, que una vez, o sea, el pie de atleta, que una vez que se vaya a infectar, lo va a, bueno, se le va a conocer como tiña pedis impetiginizada, ¿sí? Esto va a ser la vía más común, pero también puede haber otras como, por ejemplo, vía linfática o hematógena, esto por diseminación desde focos distantes. Bueno, las características de la lesión va a ser, la lesión es una placa, va a ser eritroedematosa y de hecho esta característica es lo que le da su nombre. Eritro, o sea, va a ser de color rojiza y pues de ahí va a venir erisipela. Entonces, va a tener distintas características, como que a la palpación va a ser caliente, va a ser roja, va a ser brillante, como podemos ver en estas fotos y en otras que van a venir más adelante. Va a ser una lesión dolorosa, va a tener una rápida evolución y además algo que nos puede ayudar para el diagnóstico diferencial es que va a tener síntomas generales con mayor frecuencia, como pueden ser fiebre, astenia, entre otros. ¿Sí? Ok. Bueno, para algunos datos importantes, la lesión se puede presentar en cualquier edad y también en cualquier sexo, pero va a ser mucho más frecuente
en adultos y después, si comparamos ambos sexos, un poco más frecuente en mujeres. Esto es bueno porque este tipo de lesiones en los niños va a tener una mayor gravedad. Además, nos va a ayudar que algunos factores de riesgo van a ser mucho más comunes en los adultos. Por ejemplo, la hipertensión, la insuficiencia vascular periférica, la diabetes y la obesidad. Todos ellos van a ser factores de riesgo para que la enfermedad se presente. Entonces, si queremos ver un grupo principal de riesgo, va a ser una mujer adulta y con algunas comorbilidades. Bueno, hay que considerar a la lesión como lo que es, a pesar de que estos datos pueden no ser muy alarmantes, esta es una urgencia dermatológica y pues en el 28% de los casos nos puede traer complicaciones y en el 2.5% de los casos va a haber mortalidad. Esto va a ser debido a una bacteriemia y pues después una infección diseminada. Según unos datos que se recopilaron en México de 1990 a 2002, hubo 317.858 casos y la media, o algunos estados que sobrepasaron la media en cuanto a incidencia, fueron Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo y Campeche. Nosotros no estuvimos entre los que superamos la media. Bueno, de los grupos más afectados, aquí considera el libro principalmente a los adultos, ya que pues, va a ser el grupo que más le va a dar esta enfermedad, con un 80%. Ya después, el 20% restante van a ser en menores de 25 años, que sí es lo que maneja la tabla. Bueno, pero entonces, de 25 a 44 años, en este 80%, va a corresponder a un 36% de la incidencia. Después, en mayores de entre 45 y 64 años va a ser el grupo de mayor incidencia con un 40%. Y por último, mayores de 65 años con un 24%. Y antes de los 25 años, como ya hemos mencionado, va a ser de un 20%. Ok, en cuanto a la patogenia, compartimos varios agentes causales con las enfermedades que ya hemos ido viendo, pero el principal va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o sea, Piógenes, pero también se pueden agregar del grupo C o del grupo G, que es Disgalactia, y en los recién nacidos el más común va a ser del grupo B, o sea, Agalactia. Las vías de entrada ya las mencionamos, pero vale la pena repasarla. Va a ser por una solución de continuidad, ya sea por un rasurado, por una grieta o por una fisura, o sea, podemos tener el antecedente de una lesión preexistente. Y otro de los factores de riesgo para que se vaya a presentar esta lesión va a ser el linfedema o disección ganglionar. Por ejemplo, en pacientes que se han sometido a una mastectomía con disección ganglionar, se puede presentar esta lesión. Y otra que es un poco menos común, la diseminación linfática y hematógena. Y entre otros factores de riesgo vamos a tener los trastornos circulatorios, los focos infecciosos, el eczema, la tinea pedis, la mala higiene, la diabetes y la desnutrición. De todos estos, el más importante van a ser los focos infecciosos, ya que en un 30% de los casos en los que se presentó esta lesión, tenían un foco infeccioso previo a la lesión. Y en niños, en recién nacidos, el foco infeccioso más importante o el factor de riesgo más importante va a ser que estos hayan presentado oncefalitis. Bueno, para el diagnóstico, el más importante va a ser el cuadro clínico. Y la topografía va a cobrar mucha importancia, sobre todo para diferenciarlo de los diagnósticos, bueno, pues de sus diagnósticos diferenciales, ¿sí? Va a ser muy común en cara y en piernas, casi no va a subir a muslo. En la cara, la región más afectada van a ser las mejillas, y esto va a ser en un 17% de todos los casos. Después vamos a tener las piernas y el dorso de los pies con un 76%, va a ser el más común de todos. No suele, o más bien no se suele propagar hasta planta o subir hasta muslo, aunque la lesión sí puede presentarse en cualquier otro, pero lo más común va a ser en mejillas, piernas y el dorso de los pies. Para el cuadro clínico ya describimos más o menos cómo es la lesión anteriormente, pero nuevamente va a ser una placa eritroedematosa, va a tener las características típicas de inflamación, va a ser rubor, calor y dolor, nos faltaría ardor. Va a ser una lesión brillante, como podemos ver en estas imágenes también, aquí en la mejilla y después acá en la pierna y en el dorso del pie.
y se le puede describir como piel de naranja. Los límites van a estar más o menos precisos, pero bien definidos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí la placa principal llega, digamos, hasta esta zona, pero después hay otras lesiones que se van alejando un poco, como por ejemplo podemos ver aquí. Pero una vez que aislamos o vemos las diferentes regiones en donde está afectando, la lesión es bien definida. Por ejemplo, en esta zona podemos ver que aquí ya es piel sana y aquí es donde se presenta la infección. Va a ser de varios centímetros de diámetro, como podemos ver aquí en la mejilla o aquí en la pierna, que abarca mucho más. Y pues entre otras lesiones que se pueden ir agregando pueden ser vesículas o si estas confluyen ampollas. Si estas se ulceran van a generar costras melicéricas. Y por último nos va a generar una descamación sin cicatriz, que en realidad es un poquito difícil encontrar imágenes así, pero por ejemplo en esta sí podemos ver algunas, lo que a mí me parece ser una zona de descamación. Y aquí también presentamos, aquí esta imagen me gustó porque presentamos todas las características y se ven muy claras. Primero varios centímetros de diámetro. Aquí una que no mencionamos en esta diapositiva, pero que es importante, es el rápido avance. Por ejemplo, aquí vemos que no sé con cuántas horas de anterioridad habían definido la lesión, pero después ya abarcó más de lo que había definido con anterioridad. Aquí está, y también aquí. Aquí ya había definido acá, y después se propagó aún más. Base roja, pues el dolor no lo podemos ver. Va a ser brillante, y pues como se le describe, la piel de naranja. No vemos vesículas o ampollas, pero sí vemos lo que a mí me parece ser una zona de descamación. Espero no estar equivocado en eso. Pero bueno, hasta el momento creo que son características que sí la definen bastante bien. Ok, después podemos separar el cuadro clínico en síntomas localizados, como los que ya abordamos, y los generalizados, como son estos. Pues se puede presentar linfangitis, que es lo que vemos en esta foto. Vamos a tener una zona eritematosa en todo el recorrido del vaso linfático que esté afectado. Y también se pueden presentar adenopatías. Esto puede incluso ser uno de los síntomas debut, con los que debuta el paciente. En cuanto a los generalizados, el más común va a ser fiebre, que puede ser desde una fiebre, bueno, febrícula, hasta incluso una fiebre de 40 grados. Se van a presentar escalofríos, malestar general, astenia, adinamia y cefalea, y también puede llegar a presentar, aunque no es tan común, náusea y vómito. De todos estos, pues lo que más nos preocuparía sería si el, bueno, esta es como una seguida, perdón, esta es como una seguida de cosas que nos pueden ir sucediendo. Primero, el edema nos va a generar linfostasis. Ahora, si la linfostasis presenta, o si la infección presenta recidivas, o ya presenta un curso un poco más crónico, la linfostasis se puede perpetuar y esto nos va a generar las lesiones conocidas como, o la enfermedad conocida como elefantiasis nostra, que estas van a ser lesiones verrugosas y esto pues va a ser irreversible. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos cómo inició con erisipela, aquí en el dorso del pie, bastante común, y aquí ya empezamos a presentar algunas verrugas que después en esta otra imagen pues se extienden en el dorso del pie y en la pierna. Ahora, cuando buscas este tipo de lesiones, no sé por qué aquí agarró cierta pigmentación. Cuando lo buscas este tipo de lesiones, el resultado que más te aparece son estas lesiones sin pigmentación. Bueno, ahora, ¿cuál es el factor predisponente o el más importante para que una erisipela que tiene un curso agudo, subagudo, nos vaya a generar linfostasis y elefantiasis nostra? Bueno, primero, que la infección se dé en extremidades inferiores. Va a ser lo más común. Y el más importante va a ser que la enfermedad muestre recidivas. Por eso es que uno de los pilares del tratamiento va a ser antibiótico terapia durante un tiempo bastante prolongado, pero eso ya lo estaremos hablando en tratamiento. Bueno, ya vimos cuáles van a ser los síntomas. Ahora lo vamos a ver en una línea de tiempo. Primero, la persona va a iniciar con una sensación ardorosa y con eritema. Esta va a ser mal definida y además se le van a agregar sintomatología general, como puede ser fiebre, astenia, cefalea y adenopatías, los que ya hemos revisado. Después la lesión va a ir aumentando de tamaño, como en la foto que vimos anteriormente, aunque esta ya haya sido delimitada. Y pueden aparecer unas lesiones sobregadas, como pueden ser vesículas, ampollas, estas se ulceran, aparecen costras melicéricas y después la descamación, como ya vimos. Entonces, una vez o habiendo iniciado el cuadro clínico, a los 12 días va a empezar a involucionar la lesión y pues esto nos va a dar una zona de descamación de la región que haya sido afectada y no va a dejar cicatriz. Ya una vez si
se inició la involución de manera correcta, pues va a ocurrir la curación, aunque puede haber recidivas. Y pues ya terminando esta línea del tiempo, pues podemos terminar en 3 cosas, que puede ser complicaciones, que se presenten recidivas o que haya una curación. O una última que ya hemos visto que en algunos casos, alrededor del 2 o 3%, puede haber mortalidad asociada a bacteriemia. Ok. Para hacer el diagnóstico lo más importante va a ser el cuadro clínico. Pero pues nos podemos apoyar de algunas otras cosas, aunque no es de lo más relevante. Por ejemplo, en laboratorio podemos pedir leucocitosis. Bueno, perdón, vamos a pedir de datos de laboratorio y podemos encontrar leucocitosis. O bien, si pedimos un cultivo, podemos encontrar el estreptococo que esté originando la lesión en exudado faríngeo. Y también por la inflamación que vamos a tener, vamos a presentar un aumento en la proteína C reactiva y en la velocidad de... ay, se me fue. De Sedimentación. sedimentación globular, gracias. No es necesaria para el diagnóstico, pero cuando se ha hecho, en la zona se ve un edema intenso, se ve vasodilatación y también infiltrado de neutrófilos inmunonucleares con cocos gram positivos. Ok, para el diagnóstico diferencial, pues son varias enfermedades, pero creo que el diagnóstico, las características topográficas nos puede dar una buena idea de qué es. Por ejemplo, para la dermatitis por contacto por irritante primario, esta se suele dar en lesiones descubiertas, entonces principalmente van a ser antebrazos y manos, es donde más suele ocurrir la lesión, mientras que ya veíamos que en erisipela va a ser mejillas y también miembros inferiores, aunque la dermatitis por contacto sí se puede dar en estas regiones también. El erisipeloide, esta va a ser una enfermedad, perdón por el ruido, esta va a ser una enfermedad laboral, ya que va a ser dada por la bacteria Erysipelotrix ruisopatiae. Y esta se suele encontrar en aves, en pescados, en mariscos y también en algunos mamíferos. Entonces va a ser una lesión en manos y el antecedente, aquí los antecedentes personales no patológicos van a ser importantes. Las profesiones afectadas pueden ser desde chef, van a ser granjeros, cuidadores de aves. Tenemos que encontrar esta relación con los animales que nos pueden transmitir la bacteria, ¿sí? Tenemos el eritema multiforme, que si bien la lesión es diferente al erisipela y también la topografía, pues esto va a ser lo que nos va a indicar o a dirigirnos hacia un tipo de lesión o hacia otra. El eritema nodoso, estas lesiones se dan en miembros inferiores, pero en las imágenes que estuve viendo no es tan común que confluyan como veíamos con erisipela. Herpes zóster, aquí el diagnóstico topográfico va a ser importante. Ya veíamos que la lesión o la región más común en donde se va a afectar va a ser en el tronco y pues siguiendo una raíz nerviosa. El edema angioneurótico va a ser común en párpados, va a ser en las regiones laxas de la piel. Celulitis, con esta sí se puede confundir bastante, sobre todo porque uno de los antecedentes que podemos tener es de una lesión preexistente y después ya con esta enfermedad. Pero uno de los datos clínicos que nos podría ayudar es que en la celulitis suele haber crepitación a la palpación, entonces pues ahí ya podríamos diferenciarlo con algo. Y la fascitis necrosante, aquí el problema es la evolución. Al inicio sí podría parecer erisipela, pero después la lesión en la fascitis necrosante se va a empezar a mostrar cianótica y ahí puede terminar hasta la necrosis. Entonces, pues ahí sí puede ser un problema. Ok. Entre las complicaciones que podemos tener, se pueden presentar abscesos, glomerulonefritis, gangrena, miocarditis y trombosis del seno cavernoso, junto con bacteriemia, que puede ser de las más graves. La trombosis del seno cavernoso pues sería mucho más común cuando la lesión se presenta en las mejillas. Aunque una vez llegando al torrente sanguíneo por la profundidad que suele tener esta lesión, recordemos que es dermoepidérmica, pues puede llegar a prácticamente cualquiera de estos como glomerulonefritis o miocarditis. Ok, el tratamiento. Para esto hay que considerar que es una urgencia dermatológica. Y bueno, puede iniciar desde inmovilización y elevación de la región afectada con compresas húmedas, ya sea con solución salina o de Buró.
Y si hay costras, podemos utilizar fomentos sulfatados de 1 por 1000. También en la lesión hay que evitar traumatismos y fomentar una higiene adecuada. Pero el pilar del tratamiento va a ser la antibiótico-terapia. Con esta también va a ser como en una línea del tiempo. Cuando iniciemos con a tratar la enfermedad, vamos a iniciar con penicilina G-procaínica. Y en esta vamos a dar 800,000 unidades por vía intramuscular. Y esto va a ser diario por 10 días. Iniciamos con la procaínica porque a pesar de que sean de las de liberación prolongada, esta va a ser mucho más rápida que la benzaínica, que ya lo vamos a utilizar para que el medicamento se mantenga más tiempo en la sangre, ¿sí? Y pues esta se va a dar en una dosis de 1.200.000 unidades, también vía intramuscular. Esta va a ser cada 8 horas por 1 a 2 meses. Y a esto si el paciente tiene o mantiene el dolor, se le va a agregar un AINE, ¿de acuerdo? Hasta aquí terminaría, digamos, el tratamiento. Pero recordemos que las recidivas en esta enfermedad van a ser importantes por la linfostasis que nos puede dar y pues la elefantiasis nostra. Entonces, vamos a continuar con penicilina benzatínica en la misma dosis y por la misma día, pero esta vez va a ser una vez al mes durante 5 años para evitar estas recidivas. Como tratamiento adyuvante podemos tener la diosmidina, que va a ser un flebotónico y un linfotónico. Y el cicloferón, que va a ser, es básicamente aciclovir tópico, que va a funcionar como un inmunomodulador y también va a evitar que se presenten recurrencias. Y pues como algunos otros antibióticos que podemos tener van a ser dicloxacilina, cefalosporinas, macrólidos y clindamicina, o eritromicina o tetraciclina de 1 a 2 gramos por día durante 10 días, trimethoprim con sulfametoxazol, 80 a 400 miligramos 2 veces al día por 10 días. Y pues cuando la infección ya se propague un poco más en la profundidad y esté afectando a otros tejidos blandos, pues se han probado el uso de quinolonas o carbapenémicos. Y pues esto es todo de erisipela. No sé si tengan alguna duda. Sí, yo sí tengo una duda. A ver. La que pusiste que era como la evolución natural de la enfermedad, ¿eso era ya con un tratamiento o si nunca se le da tratamiento así No, evolución? es sin tratamiento, sin tratamiento. Ah, ok. Pero pues obviamente no se debe dejar que se quite sola, por así decirlo. O sea, esa fuerza siempre dar tratamiento. Sí, es como mencionábamos, es una urgencia dermatológica. Ah, bueno, ok. Yo tengo Siempre hay que tratarla, ¿eh? Siempre hay que tratarla porque sí, es muy agresiva la lesión. O sea, el paciente fácilmente acude a consulta por la agresividad que representa y la molestia que siente, el dolor y la fiebre y la temperatura. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. ¿Qué otra pregunta para erisipela? ¿Qué tan común son los síntomas neurológicos en la erisipela? ¿Qué dices, Luis? Sí. Pues yo no vi ninguno neurológico. A lo mejor sí, pues se da diseminación hacia esa zona, pero incluso en complicaciones no lo suelen mencionar como algo común. O sea, tenemos riñón, miocardio y bueno, a lo mejor sí hay trombosis del seno cavernoso, pero fuera de ello, pues no, creo que no es común, la verdad. Sí, no es común, ¿eh? De hecho, mira, para empezar, si yo les digo de nuevo la erisipela comparado con la foliculitis, furunculosis y no se diga el limpétigo, pues de esas 4 que hemos visto, esta es la menos común, ¿sí? Si yo les diera un ejemplo de qué porcentaje veríamos de impétigos por una erisipela, pues si no les puedo decir algo, pero yo les diría que 50 impétigos por una erisipela. O pasan, estamos viendo con regularidad el impétigo, pero una erisipela la veremos, al menos en consulta particular, una erisipela cada 6 meses o cada 8 meses. ¿Sí? O sea, es raro realmente, pero que haya síntomas neurológicos no, realmente es muy raro. ¿Ok? ¿Qué otra más,
Otra pregunta. Bueno, yo les pregunto, ¿qué significa erisipela entonces? Bueno, yo busqué la etimología Sí, y pues me parecía que venía de eritros, que pues era rojo, eso. sí, Y pues me faltó pela, pero creo que era de la piel. Sí, sí. piel, sí. Eritro, erisipela de eritro, roja, Ujú. y pela de piel, ¿sí? Creo que es un término Sí, francés, ¿eh? ok. Piel roja, entonces significa piel roja. Ya desde ahí se están dando una idea cuál es la característica morfológica de la lesión. Y donde más lo vemos común, sí, efectivamente es en los pies o en el tobillo, sí, en la pierna, para el caso en la región de la pierna. Y de donde la mayoría de las veces por infecciones micóticas de los pies, por las tiñas, que cuando veamos infecciones micóticas vamos a ver tiña. Los hongos para sobrevivir necesitan calor, humedad, oclusión, oscuridad, fricción, sudor, ¿sí? ¿Dónde están esas condiciones en el pie? ¿Sí? Y luego agregan el zapato, agreguen el clima de la región, de cada región, y agreguen las actividades del paciente, su trabajo, deportes, donde lo haga sudar el pie. Entonces, el primer lugar de hongos en los pies, aparte entre uñas, es interdigital, entre los dedos del pie. Y hay más calor, más oclusión, más humedad. Entonces, pacientes con hongos en los pies, tiña pedia, es muy común que hagan fisuras interdigital. Y a partir de esa fisura se sobreagrega la bacteria y entonces ahora sí viene la infección en la superficie de la piel para hacer la erisipela. ¿Sí? Entonces es de lo más común. Pero lógicamente puede haber una placa de eczema, piel reseca, el paciente se rascó, se talló, le picó un insecto y con ese trauma, ese rascado superficial, pudo venir la vía de entrada para la bacteria. En la cara muchas veces lo vemos porque se aprietan las espinillas, el acné, las lesiones de acné, las manipulan, las aprietan, se pellizcan y viene la erisipela. Entonces, la erisipela, de los diagnósticos que mencionaste diferenciales, yo creo que con el herpes no hay duda, ¿verdad? Pon de nuevo los diagnósticos diferenciales, Luis, por favor. Sí. Sí. Mira, dermatitis por contacto, ahí es más escamosa la lesión. ¿Sí? Bueno, depende si es aguda, subaguda o crónica en la dermatitis por contacto. Para el caso es un eczema. Se conoce como dermatitis por contacto o eczema por contacto. Ya quedamos que el eczema puede ser sinónimo de placa y combinación de muchas lesiones. Y la podemos encontrar en etapa aguda si es piel llorosa o etapa crónica si es piel de elefante. Pero aquí hay más que nada el antecedente de que el mismo paciente les ayuda a dar el diagnóstico, decir, me puse, me apliqué, o ustedes lo ven en algún lugar donde sea común un contactante. Por ejemplo, la axila, la canilla, la muñeca por el reloj, en los muslos por las llaves, el dinero, las monedas. O sea, te pueden dar la clave el mismo paciente de que se puso, se aplicó o algo. Y en ocasiones las dermatitis por contacto incluso pueden ser bilaterales. Pero la erisipela generalmente es unilateral. ¿Sí? Entonces ahí, la erisipeloide pues se puede parecer parecido a la erisipela. ¿Sí? El eritema multiforme, eritema, ya quedamos, es rojo y multiforme de muchas formas. Pero el eritema multiforme generalmente es diseminado o generalizado. ¿Dónde vimos lesiones de eritema multiforme que mencionaron? ¿En qué patología vimos? Eritema multiforme. Como una complicación del eritema, que es de esa patología, que pueda desencadenar eritema multiforme.
¿Qué me dicen, ¿Cuál fue la pregunta, doctor? Perdón. El eritema multiforme, Sí. ¿en qué patología lo podemos ver asociado? Ya lo mencionaron en una clase. Entonces, No era no herpes se zóster. en el herpes simple, Ah. no en el simple, como una complicación del herpes simple. ¿Sí? Hay pacientes que después de un herpes simple terminan haciendo un eritema multiforme, pero el eritema multiforme generalmente es diseminado o generalizado. El tamaño de las lesiones del eritema multiforme pueden ser desde pocos centímetros, milímetros o varios centímetros. ¿Sí? Entonces, y la erisipela generalmente es lesión única. ¿Sí? Entonces, no. El eritema nudoso, ya lo mencionamos cuando vimos que es una nudosidad. ¿Se acuerdan de las lesiones elementales? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre nudosidad y nódulo? Nudosidad era más por vascular. Histopatológico, o sea, es por vasculitis. Es dolorosa la palpación. La nudosidad es más palpable, se dice, que visible. Si se ve roja la piel, pero la tocan y se siente allá abajo una bola, para poderlo definir así, como que pues, se pueda entender más fácilmente. ¿Sí? Se siente por dentro como si trajeran una bola, como algo que lo pasan su mano sobre la superficie de la piel y aunque a la vista se vea plano, lo tocan y deslizan su mano sobre lo rojo de la piel y se siente por dentro una nudosidad, una bola por dentro, y son dolorosas. Generalmente son bilaterales y tienen tendencia a la simetría. Bueno, pues no. El edema angioneurótico, pues es una forma de urticaria, ¿sí? Pero también se da en la cara, pero también puede haber lesiones en el cuerpo. La celulitis es un diagnóstico diferencial, yo creo que es con lo que más se pudiera confundir, pero la celulitis estamos hablando de que ahora sí es el tejido celular subcutáneo el que está dañado y son lesiones más profundas y menos bien delimitadas. La fascitis necrotizante pues hacen escaras y necrosis de toda la región, cosa que no lo vemos en la erisipela. ¿Sí? Bueno, y en cuanto a tratamiento, pues nuevamente parte del mismo grupo de antibacterianos que hemos estado viendo. Si se dan cuenta, tanto para el impétigo como la foliculitis, como la furunculosis, pues entonces son parte de los mismos grupos de tratamientos que podemos usar para cada uno de ellos. ¿Ok? Aquí nada más hay que checar que el paciente efectivamente esté respondiendo a un tratamiento, si no tienen que cambiar. Responden bien, es aparatosa la lesión, es una enfermedad aguda. Si se deja se puede complicar, es grave, pero con el tratamiento mejoran a los pocos días, empiezan a detener el avance de la enfermedad y los síntomas, y generalmente a los 10 días ya hay mucha o prácticamente resolución del problema. Si en ese tiempo no, tienen que cambiar a otro antibacteriano como fue la foliculitis también, ¿ok? Bueno, ¿dudas? Sí, doctor. Entonces, Sí. aquí en la erisipela, el tejido inflamado no es subcutáneo, entonces, ¿verdad? No, es superficial. ¿Cómo es la infección, Luis? ¿La Dermoepidérmica. infección? Ah, Dermoepidérmica. ok. Y en la celulitis es tejido celular subcutáneo. Entonces, esta se ve más brillante, bien delimitada. Un Ok. rojo brillante. ¿Sí? La celulitis no, esa está más profunda, pero sí se puede confundir. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y para mañana, ¿qué tema tenemos? Hidrosadenitis. ¿Sí? Hidrosadenitis, ¿qué más? ¿Qué siguen de bacterianas? Hidrosadenitis. ¿Qué otra patología? Ectima, ¿viene en el programa?
Sí, creo que sí, ectima Sí. Y luego lepra. Sí. Ajá. ¿Sería lo que nos faltaría para las infecciones bacterianas de la piel? Sí. Me Bueno, parece que entonces para mañana hidrosadenitis, ¿verdad? sí. Sí, doctor. Bueno, nos vemos mañana. Que estén bien, ¿eh? Hasta luego.